Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Ivette Leal Chávez. Soy máster en Pedagogía y licenciada en Nutrición. Cuento con una certificación en Nutrición Clínica. El día de hoy les voy a presentar el artículo Características clínicas, dietéticas y demográficas que interfieren en la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Este artículo fue publicado en la revista Einstein, tuvo una fecha de publicación del 21 de noviembre del 2018 y su país de origen es Brasil. Dentro de esta presentación, el contenido está estructurado de la siguiente manera: introducción, objetivos, métodos, análisis y mediciones, resultados, discusión, conclusiones, opinión personal y referencias. La calidad de vida es un término muy discutido e investigado por diferentes profesionales de distintas áreas. La Organización Mundial de la Salud, OMS, definió a la calidad de vida como la percepción de un individuo de su posición en la vida en el contexto de la cultura y los sistemas de valores en los que viven y en relación con sus metas, expectativas, normas y preocupaciones. La calidad de vida es un término muy discutido por lo tanto, puede considerarse un concepto complejo y multidimensional sensible a los cambios físicos, psicológicos, sociales y ambientales. El cáncer es una enfermedad frecuentemente investigada en el contexto de la calidad de vida. Su prevalencia aumenta con los años con un impacto negativo en la vida de las personas. Los pacientes que sufren de cáncer suelen tener varios factores que deterioran su calidad de vida. Estos pueden ser sitio del tumor, que dependerá del lugar y desarrollo de este mismo, lo que conlleve al tratamiento, el cual puede ser radiación o quimioterapia. Los dos factores antes mencionados están aunados a la sintomatología, la cual puede ser náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, aversiones al comer, fatiga, disnea y dolor, lo que estará alterando la ingesta de alimentos del paciente, experimentando cambios en el gusto como en el apetito y por ende dañando o perjudicando la calidad de vida. El objetivo principal de este artículo de investigación es estimar la ingestión dietética de los pacientes con cáncer y su relación con las características clínicas y demográficas. Evaluar la contribución de la ingestión de alimentos, el apetito, síntomas y las características clínicas y demográficas a su calidad de vida. A continuación, se desglosa en tres partes este objetivo y será explicado cada uno de ellos. Parte del objetivo fue estimar la ingesta de energía y macronutrientes como los hidratos de carbono, grasas y proteínas, así como su relación clínica, en este caso la fase en la que se encontraba, y demográficas, en este caso es sexo, edad, estado civil, religión, etcétera, en pacientes con cáncer. El segundo objetivo de este estudio es comparar la ingesta de energía y macronutrientes, hidratos de carbono, grasas y proteínas con las recomendaciones actuales para los pacientes con cáncer. La tercera parte o el tercer objetivo es evaluar la influencia de la ingesta de alimentos, el apetito, los síntomas que tenga el paciente, el tratamiento y las características clínicas, así como las demográficas en la calidad de vida del paciente con cáncer. Hablando de métodos y población, podemos decir que fue un estudio transversal con un diseño de muestreo no probabilístico por conveniencia. El tamaño de muestra mínimo se calculó para garantizar al menos 5 individuos por parámetro en el modelo hipotético.
El modelo final probado consistió en 76 parámetros, lo que resultó en una estimación inicial de 380 individuos. Sin embargo, se agregó una tasa de pérdida del 20%, aumentando el tamaño de muestra mínima a 456 individuos con 76 parámetros. Para este estudio, la invitación a participar se extendió a pacientes diagnosticados con neoplasias malignas tratadas en el Hospital de Cáncer de Barretos, en Barretos, Sao Paulo. Los criterios de exclusión fueron los pacientes que se habían sometido a procedimientos quirúrgicos de complejidad alta e intermedia, así como individuos con deterioro cognitivo y pacientes menores de 18 años. Solo los que firmaron el consentimiento informado fueron incluidos en la muestra del estudio. Las variables de estudio están clasificadas en tres compendios principalmente. La primera es la demográfica. En esta, los datos recopilados incluyeron las características como sexo, edad, estado civil, creencias y prácticas religiosas, así como actividad laboral y clase socioeconómica. La edad fue evaluada en años completos. El estado civil se clasificó en soltero, casado, separado o divorciado y viudo. La práctica religiosa y la actividad laboral fueron evaluadas dicotómicamente. Esto quiere decir que solamente con la respuesta sí o no. La clase socioeconómica se obtuvo utilizando los criterios de clasificación económica brasileña. La información clínica sobre la enfermedad se obtuvo de la historia clínica del paciente. Las variables evaluadas fueron tipo de neoplasias, en este caso el campo de especialidad del cáncer, estadía de la enfermedad, en qué grado se encontraba, 1, 2, 3 o 4, tipo de tratamiento, si era quimioterapia, radioterapia o quimioterapia y radioterapia, así como si el paciente presentaba metástasis, solamente eligiendo la respuesta sí o no. Otras de las variables a evaluar fueron el peso y la estatura, informados por el paciente, se registraron para calcular el índice de masa corporal, IMC, y esto para una clasificación posterior del estado nutricional antropométrico. Las variables de ingesta dietética, el apetito, síntomas, calidad de vida, se calcularon utilizando herramientas que en las siguientes diapositivas serán descritas como instrumentos de medición. Algunos de los instrumentos de medición utilizados en este artículo fueron cuestionarios. La ingesta dietética se estimó utilizando el cuestionario de frecuencia alimentaria con sus siglas FEFQ para pacientes con cáncer. En este cuestionario se pidió a los participantes que informaran la frecuencia diaria de todas las ingestas de alimentos y de bebidas. La ingesta de energía, proteínas, lípidos e hidratos de carbono fueron medidos mediante la tabla de composición de alimentos de Brasil con las siglas TACO. Los alimentos cuya composición no se describían en esta tabla antes mencionada, se utilizó el programa Avanutri 4.0 y la tabla de composición de alimentos propia de este país. Otro de los instrumentos de medición utilizado fue el cuestionario de síntomas y apetito por el cáncer. Los cambios en el apetito y los síntomas de los pacientes se evaluaron utilizando el cuestionario de síntoma y síntoma del cáncer, con siglas CASQ. Este cuestionario comprendía de 12 ítems, de los cuales fueron 4 anulados, y utilizando una escala de Likert de 5 puntos en un modelo unifactorial. Para la variable de calidad de vida se evaluó utilizando el cuestionario básico 30 con sus siglas EORTC-QLQ-C30 de la Organización Europea para la Investigación y el Tratamiento de Cáncer.
Esta herramienta comprendía 30 elementos utilizando 4 escala de Likert de punto y 7 puntos y 10 factores. Los factores fueron la calidad de vida en general, la función física, el rendimiento funcional, la función emocional, función cognitiva, función social, fatiga, náuseas y vómitos, así como dolor. Para el análisis de ese estudio, se estimó el consumo de energía y macronutrientes de los pacientes. La relación entre la ingesta dietética y las características clínicas y demográficas se evaluaron mediante análisis de varianza ANOVA. La ingesta de energía y macronutrientes de los pacientes se comparó con las recomendaciones nutricionales con un intervalo de confianza del 95%. El cuestionario de síntomas y apetito del cáncer, con las siglas CASQ, y la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer, con iniciales EORTC-QLQC-30, se utilizaron para evaluar el apetito, síntomas y la calidad de vida respectivamente. Se estimaron las propiedades psicométricas de los instrumentos y se elaboró un modelo de ecuación estructural. Resultados. En este estudio participaron 772 pacientes con cáncer, de los cuales el 63% de la población fue femenina. La edad promedio de los pacientes fue de 53 años y el índice de masa corporal promedio fue de 25.8 kilogramos sobre metro cuadrado. A continuación, en la tabla 1, las siguientes dos diapositivas, nos va a mostrar los resultados entre las características clínicas y demográficas de los pacientes comparados con la ingesta dietética. Los resultados de esta tabla nos dice que hubo una mayor prevalencia de individuos femeninos con creencias y prácticas religiosas, casados, con actividad laboral, en clase socioeconómica C y con estado nutricional eutrófico. Además, prevalecieron los individuos con cáncer de mama en estadio 3, sometidos a quimioterapia sin metástasis. La ingesta dietética tuvo una relación significativa con la actividad laboral, la clase socioeconómica, el campo especializado del cáncer, el tipo de tratamiento y el índice de masa corporal. Las personas que informaron tener actividad laboral tenían una mayor ingesta de energía, proteínas y lípidos, y lo contrario era cierto para las personas de las clases socioeconómicas más bajas. En cuanto al campo especializado del cáncer, los pacientes con cáncer de pulmón tenían una menor ingesta de proteínas y lípidos que los pacientes con cáncer gastrointestinal superior e inferior. Los pacientes sometidos a quimioterapia y radioterapia tuvieron una mayor ingesta de energía que los pacientes que recibieron otros tratamientos. Sin embargo, los pacientes sometidos a radioterapia solo tuvieron una menor ingesta de proteínas y lípidos. En cuanto al índice de masa corporal, los individuos clasificados con sobrepeso presentaron una ingesta de lípidos más baja que los clasificados como eutróficos o con bajo peso. La tabla 2 nos muestra una comparación entre la ingesta dietética de los pacientes y los valores de referencia para la ingesta de energía y macronutrientes. Los resultados nos dicen que la ingesta de los pacientes está por muy debajo de los niveles recomendados. En donde podemos ver en la tabla, nos dice que el consumo de energía de los pacientes era de 1.346 kilocalorías versus lo recomendado que eran 1.716 kilocalorías. Con respecto a la ingesta de proteína, el paciente consumía un promedio de 57 gramos y lo recomendado en esta era de 82 gramos. En los lípidos, el paciente consumía un promedio de 27 gramos versus los 57 gramos que estaban recomendados. Y si hablamos de hidratos de carbono, la ingesta se encontraba muy similar en lo que es la recomendación, pues su ingesta diaria era de 223 gramos versus los 235 recomendados.
En esta diapositiva encontramos dos tablas, la tabla 3 y la tabla 4. En la tabla 3, el cuestionario de calidad de vida Cobre 30 muestra resultados de aplicación a una muestra pequeña de la población. Esto con la finalidad de un ajuste adecuado de datos del EORTC QLQ-C30. Sin embargo, la tabla 4 muestra el modelo estructural completo y refinado que considera el impacto de las variables clínicas y demográficas, la ingesta alimentaria y el apetito y síntomas en la calidad de vida en los pacientes con cáncer. En esta última tabla, los resultados se observaron que en cuanto mayor es el deterioro del apetito y los síntomas de la enfermedad, mayor es el deterioro de la calidad de vida en pacientes con cáncer. La metástasis, el sexo femenino y las clases socioeconómicas más altas fueron características que contribuyeron significativamente a interferir en la calidad de vida de los pacientes evaluados. Discusión. El estudio mostró que hubo una influencia significativa del apetito y los síntomas de la enfermedad en la calidad de vida de los pacientes, al igual que las variables clínicas y demográficas, siendo corroboradas por estudios recientes. Estos hallazgos sugieren que estos factores se superponen a la ingesta dietética y deben ser considerados por los profesionales de la salud en los protocolos de intervención con el objetivo de un tratamiento más resolutivo y enfocado para mejorar la calidad de vida de los pacientes con cáncer. Conclusión. La ingesta dietética de los pacientes con cáncer evaluados no alcanzó los niveles recomendados de energía y de macronutrientes, pero este hecho no interfirió directamente con el deterioro en la calidad de vida que informaron. Sin embargo, los factores como el apetito, síntomas, sexo o género, la presencia de metástasis y la clase socioeconómica tuvieron un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes y deben de considerarse en los protocolos para la toma de decisiones clínicas. Para mí, la verdad que ha sido un resultado bastante sorprendente el saber que la ingesta dietética no alcanzada en los pacientes oncológicos no es un factor que deteriore directamente la calidad de vida. Sin embargo, es de suma importancia que sea considerada en la intervención clínica, así como las características clínicas y demográficas como lo son el apetito, los síntomas, el sexo género, la presencia de metástasis y la clase socioeconómica en todos los protocolos clínicos y epidemiológicos al momento de su intervención. A continuación se mostrarán las 43 referencias en las cuales se basó esta investigación. Por su atención, muchas gracias.